Buenos días. En este segundo video vamos a hacer un análisis de los mercados financieros, retomando un poco lo que ya vimos. ¿Ok? Entonces, primero vamos a tener sobre la lectura de gráficos. Tenemos que tener en cuenta que todos los gráficos muestran el comportamiento en el tiempo de los precios de un activo. Estos gráficos se obtienen como resultado de la representación de la ecuación de la oferta y la demanda en un plano cartesiano, donde el eje vertical representa el precio alcanzado por el activo y el eje horizontal el tiempo en el que lo alcanza. Para su lectura, los gráficos se pueden poner en diferentes intervalos de tiempo. ¿Ok? Bueno, vamos a los tipos de gráficos. Entre los tipos de gráfico tenemos el gráfico de líneas, ¿sí? El cual muestra solamente el precio de cierre del activo. Es decir, si tú tienes un gráfico de líneas de un día, entonces cada uno de los, digamos, de los picos que muestra ese gráfico de líneas es simplemente, ¿sí? Cada uno de estos picos, este pico de aquí, este pico de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, todos esos son precios de cierre. El gráfico de líneas es muy importante para definir la tendencia, ¿sí? La tendencia predominante. Por ejemplo, aquí vemos que hay una tendencia alcista y podemos incluso trazar una línea de tendencia alcista en este gráfico. Aquí la tendencia está siendo bajista bajo una corrección. Aquí hubo una especie de lateralización. Si tienes el gráfico en un minuto, pues te va a mostrar, el gráfico de líneas te va a mostrar el cierre de cada minuto. Entonces, estos gráficos básicamente nos permiten ver la tendencia, pero no nos muestran lo que ha pasado durante el día o durante el minuto. ¿Ok? Bueno, el otro tipo de gráfico es el gráfico de barras. El gráfico de barras muestra el precio de apertura, cierre, el alto y el bajo del precio en un intervalo de tiempo dado. Entonces, eso es una barra. La barra, la parte izquierda es la apertura, la parte de la línea de la derecha es el cierre, este es el alto que alcanza el precio y este es el bajo que alcanzó. Si esos son barras de un día, entonces esto nos muestra cuál fue el máximo precio alcanzado durante el día, cuál fue el mínimo precio alcanzado durante el día, dónde abrió en el día y dónde cerró. Bueno, este es el gráfico de barras. Esta es una típica barra alcista. ¿Por qué? Porque miren que el cierre está por encima del precio de apertura. Esta es una gráfica bajista, una Z. Miren que el precio de cierre está por debajo del precio de apertura. Esta es una barra bajista, una Z. ¿Sí? Estas barritas son bien interesantes. Ok, aquí tenemos una barra donde el precio de apertura prácticamente fue igual al precio de cierre. Ok, entonces estos son gráficos de barras. El tipo de gráfico más utilizado, porque parece proporcionar la mayor cantidad de información posible, es el gráfico de velas japonesas. Entonces el gráfico de velas japonesas muestra el precio de apertura, el de cierre, el alto y el bajo del precio en un intervalo de tiempo dado. Entonces aquí está, esto nos indica cuál fue el precio más bajo, cuál fue el precio más alto alcanzado por el activo en esa vela. Pueden ser velas de un día, de minuto, de hora. Aquí nos muestra en qué precio fue la apertura y en qué precio cerró. En este caso, ¿sí? Estas velas, algunos, pues eso tú le puedes poner el color que quieras, pero la idea es que si el cierre está por encima de la apertura, entonces tenemos una vela japonesa alcista. Aquí tenemos lo mismo, pero tenemos que el cierre está por debajo del precio de la apertura, entonces tenemos una vela bajista. Entonces tenemos velas alcistas y velas bajistas. Esto se llama cuerpo de la vela y esto se llama mecha o sombra de la vela. ¿Listo? Entonces esta es la mecha o sombra, y este es el cuerpo de la vela. ¿Okay? Aquí tenemos el mismo gráfico, pero en este caso con velas. Eso es una vela alcista. En este caso las velas verdes son alcistas y las rojas son bajistas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el precio abrió aquí, cerró aquí, pero no cerró en el máximo alcanzado porque miren que hay una mechita acá y una mecha por debajo, ¿sí? Entonces, esta vela, por ejemplo, nos representa un alza bastante fuerte durante el precio y esto mire cómo nos muestra una consolidación o una tendencia lateral en el precio que luego fue rojo. ¿Ok?
Bueno, entonces tenemos tres tipos de gráfico. El gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico de velas japonesas. ¿Ok? Esos son los tres tipos de gráficos. Bueno, veamos los movimientos del mercado. Entonces, los precios relativos de las monedas o las divisas, como en cualquier mercado, fluctúan de acuerdo a las leyes de oferta y demanda. Estas igualmente están expuestas a un sinnúmero de variables macroeconómicas y especialmente a políticas monetarias de los países involucrados. En especial en este momento tenemos una guerra de divisas, ya que la mayoría de países están queriendo devaluar sus monedas para hacer más competitiva, ¿sí? La parte de exportación. ¿Ok? Entonces ellos están devaluando su moneda. Hay una guerra de divisas bastante fuerte. Los bancos centrales están depreciando bastante sus monedas. Bueno, entre las principales variables que afectan el mercado se cuentan las tasas de interés. Es decir, si un país tiene una tasa de interés muy alta, su moneda va a estar más fuerte que un país cuya tasa de interés esté baja. Pues estas definen qué moneda reditúa más valor que su relativa con quien se compara. La balanza comercial de los países y su correspondiente flujo de dinero, su situación fiscal, su productividad, su nivel de empleo. Todas estas son variables que afectan el valor de la divisa. Por eso a veces las noticias que salen, que uno puede ver, por ejemplo, en páginas como Forex Factory o Investing.com, afectan mucho el movimiento de ciertas divisas. ¿Ok? Bueno, hay dos maneras principales para analizar los mercados financieros. Esas dos maneras son el análisis fundamental, que está basado en movimientos originados por noticias, acontecimientos y eventos y resultados económicos. Es decir, el análisis fundamental o las personas que se dedican a análisis fundamental basan sus entradas al mercado en torno a las noticias que se van produciendo día a día. Y el otro aspecto es el análisis técnico. El análisis técnico usa los precios históricos para predecir movimientos futuros con la ayuda mayoritariamente del uso y estudio de elementos gráficos. ¿Ok? Bueno, miremos un poquito sobre el análisis fundamental. El precursor del análisis fundamental fue Benjamin Graham, cuya escuela de pensamiento se impuso entre todos los gestores de inversión de los años 50 y 60. La ciencia de Graham consistía en el llamado Security Analysis, análisis de valores, y buscaba entender y valorar las empresas a partir de sus datos contables financieros. Actualmente, al existir diversos sectores económicos, no se puede hablar de reglas generales, ya que los criterios generales de valorización y análisis no pueden aplicarse de forma global a todos los valores. Por ejemplo, no es posible aplicar los mismos criterios a las empresas de servicios públicos que a las eléctricas, bancos, inmobiliarias o una empresa industrial. Por esta razón, no es posible hablar de un análisis fundamental general, sino más bien de submetodologías en función del sector que se pretende analizar. En el mercado de las divisas, o sea en Forex, el análisis fundamental se concentra en las teorías financieras y económicas, así como también en los desarrollos políticos para determinar las fuerzas de la oferta y la demanda de divisas. Comprende la revisión de los indicadores macroeconómicos, los mercados de valores y las consideraciones políticas. Estas últimas influyen en la confianza en los gobiernos y el clima de estabilidad de los países. Entre los indicadores macroeconómicos más importantes se destacan las tasas de crecimiento, las mediciones del Producto Interno Bruto, los tipos de interés, la inflación, la tasa de desempleo, la masa monetaria, las reservas de divisas extranjeras y la productividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un indicador económico? Un indicador económico se puede considerar básicamente como una pieza de información o un conjunto de indicadores económicos. Será una pieza de información con la cual el inversor puede hacerse una idea sobre el estado y dirección de la economía. Por tanto, usados junto al análisis específico de un par de divisas o cualquier otro activo, nos ayudará a poder tomar mejores decisiones sobre qué comprar y qué vender. En este video que traje ahí de YouTube, ustedes pueden ver o ahondar en lo que tiene que ver con los indicadores económicos. Bueno, pero nuestra metodología de trading no se va a basar tanto en la parte del análisis fundamental, sino en la parte del análisis técnico. Entonces, el padre del análisis técnico bursátil fue Charles Down a finales del siglo XIX. El análisis técnico usa precios históricos para predecir movimientos futuros, con la ayuda mayoritariamente del uso y estudio de elementos gráficos. Los métodos de análisis de Down solo se basan en el comportamiento
de los inversores, en su psicología y en el movimiento de los precios. Por lo tanto, es una teoría puramente técnica. Siempre que el análisis se hace exclusivamente en el movimiento de los precios, estamos hablando de un análisis técnico. Con el análisis técnico se intenta recopilar información exclusivamente por el movimiento de los precios y su principio más firme es que los mercados actúan por tendencias y que el estado de ánimo, la información de la que disponen los inversores, en resumen, todo lo que influye en el comportamiento de los precios está expresado en el gráfico. Hay, digamos, tres premisas que son muy importantes en el análisis técnico. La primera es que la cotización evoluciona siguiendo unos determinados movimientos o pautas. La segunda es que el mercado facilita la información necesaria para poder predecir los posibles cambios de tendencia. Y la tercera, que lo que ocurrió en el pasado volverá a repetirse en el futuro. Analicemos cada una de estas premisas. La primera, la cotización evoluciona siguiendo unos determinados movimientos o pautas. Es decir, realmente los movimientos de los activos, del precio de los activos, no es al azar. El movimiento depende, ¿sí?, siempre de ciertos factores y siempre los movimientos son muy o pueden llegar a ser muy predecibles, dependiendo de qué tanto nosotros hayamos entrenado el ojo para determinar las pautas que el movimiento del precio nos está mostrando. La dos, el mercado facilita la información necesaria. Es decir, el mercado siempre te dice o te anuncia qué es lo que pretende hacer. Si pretende seguir en una tendencia o probablemente va a entrar en consolidación para luego continuar con la tendencia o haber un cambio de tendencia. El precio o el movimiento del precio siempre te anuncia eso. Tercero, lo que ocurrió en el pasado volverá a repetirse en el futuro. Eso quiere decir que si en el pasado tú te encontraste con un fuerte soporte, una fuerte resistencia, lo más seguro es que en el futuro esa resistencia o ese soporte vuelva a actuar como tal y te regrese el precio. ¿Listo? Si te encontraste por allá un doble techo, lo más seguro es que si cumple el doble techo y vuelve a haber un doble techo, volverá a cumplir. ¿Ok? Bueno, uno de los conceptos más importantes, como lo vimos en el video 1, es el concepto de tendencia. Realmente tendencia es el concepto sobre el que se apoya toda la teoría del análisis técnico, ¿sí? Siempre la experiencia nos dice que los mercados se mueven por tendencias y la labor de nosotros como inversores básicamente es identificarla y analizar aquellos factores que pueden sugerir un giro o una consolidación. Definitivamente, y por eso hago tanto énfasis en esto, el análisis de tendencia es indispensable. La idea es nosotros poder entender y operar con éxito los mercados financieros siguiendo tendencias. Una de las grandes ventajas de los mercados financieros es que es posible ganar en tanto al alza como a la baja. ¿Listo? Porque realmente en el mercado, cuando tú compras una, equivale a estar vendiendo la otra. ¿Listo? Las líneas de tendencia, como lo vimos en el video pasado, son demasiado útiles para confirmar tendencias. Repasemos un poquito lo de los soportes. Recordemos que un soporte, ¿por qué quiero repasar lo de los soportes? Mire, es importantísimo. Yo creo que el concepto de soporte y resistencia, incluso con esos dos conceptos, uno puede tradear sin ningún problema. Recordemos que el soporte es un nivel de precios por debajo del actual en el que se espera que la fuerza de compra supere la de venta, por lo que un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará. ¿Listo? Entonces, recordemos ese concepto y lo voy a seguir recordando muchas veces. Viene aquí el precio, aquí entran compradores al mercado, lo suben hasta que rebota finalmente. ¿Listo? Y lo mismo el concepto de resistencia. Es el concepto opuesto a un soporte, es un precio por encima del actual en el que la fuerza de venta superará la de compra, poniendo final impulso alcista y por lo tanto el precio retrocederá. Las resistencias se identifican comúnmente en una gráfica como máximos anteriores alcanzados por la cotización. Entonces aquí tenemos la resistencia, ¿sí? Nuevamente el precio llega aquí, rebota y no puede pasar eso hasta que finalmente baja. ¿Listo? Recordemos nuevamente cuando es una tendencia alcista. La tendencia alcista cuando va rompiendo resistencias. Normalmente aquí quería mostrarles adicionalmente esta gráfica
a la del video pasado, es que muchas veces cuando un precio alcanza una resistencia o un soporte, hace una consolidación en él para finalmente romper. Consolida y rompe, es decir, hace un enrangamiento. Ahí se enranga el precio, normalmente antes de ir a buscar el siguiente soporte o la siguiente resistencia. A medida que él va rompiendo esas resistencias, entonces vamos a tener una tendencia alcista. Lo mismo, cuando el precio está en una tendencia bajista, él puede ir y hacer ciertos enrangamientos. Por eso es importante esperar los rompimientos. Es importante esperar los rompimientos porque vienen estos enrangamientos aquí, y estos enrangamientos nosotros en binaria lo podemos aprovechar sí, siempre y cuando el rango sea bastante amplio como para meter un trade. Si no, es mejor esperar siempre los rompimientos. Entonces, siempre que hay una tendencia, en medio de la tendencia hay ciertos enrangamientos del precio. ¿Ok? Algo también importante es que los soportes se convierten en resistencia y la resistencia se convierte en soporte. ¿Cómo así? Sí. Aquí había un soporte inicialmente. Cuando el precio retorna a ese soporte actúa como resistencia devolviendo el precio. Y lo inverso también es cierto. Este que actúa como resistencia, posteriormente cuando el precio lo vuelve a buscar, es un soporte. ¿Ok? Bueno, hablemos un poquito de la fortaleza de un soporte o una resistencia. Ojo con estos tres factores. Primero, un soporte o resistencia se considera más fuerte cuantas más veces haya sido probado sin que el precio haya bajado o subido ese nivel. Es decir, si el precio llega a ese nivel y es rechazado por el nivel 2, 3, 4 veces, lo más seguro es que ya el precio lo siga rechazando, ¿sí? Y no lo pueda romper. 2. Un nivel de soporte o resistencia se fortalece conforme el precio se aleja de él después de haberlo probado. Si el precio repunta el 10% después de haber probado un soporte, este se considera más fuerte que si solamente hubiera repuntado un 6%. Es decir, si el precio llega al soporte y sube bastante, el soporte es muy fuerte. Pero si el precio llega y sube, pero sube muy poco, lo más seguro es que cuando el precio vuelva a buscar ese soporte, haya una ruptura del soporte. ¿Listo? Bueno, y el tercero es que un soporte o resistencia que ha permanecido vigente durante más tiempo se considera más fuerte que uno que se ha formado recientemente. Una resistencia que ha permanecido vigente durante 5 años se considera más fuerte que una que solo lo ha sido por unos cuantos días. Es decir, si el precio se acerca a una resistencia hace 3, 4 días, eso va a ser más fuerte que una resistencia de 1 hora o de 15 minutos. Miremoslos acá, ¿sí? Aquí tenemos los soportes de resistencia no son de puntos del precio ni líneas, sino zonas, ¿sí? Esta zona. Entonces mire cómo esta zona y mire esta zona, he trazado 3 zonas ahí. Mire cómo esta zona viene, esta es una zona de soporte y mire cómo rechaza el precio y el precio encontrándose en una zona de resistencia rechazado. Va nuevamente a la zona anterior de soporte y nuevamente rechazado y aquí hace un hueco. Ese hueco se conoce con el nombre de gap, ¿sí? Esto es un gap y es un gap acercándose a una zona de resistencia. Normalmente este tipo de gap es un gap de debilidad de la tendencia. Esto es un gap de debilidad de la tendencia. Entonces miren cómo sube y prueba nuevamente la zona, pero miren que aquí la zona lo rechaza, pero lo rechaza muy poco. Por lo tanto, ya nosotros podemos predecir que el siguiente impulso bajista que tenga, el precio va a romper esa zona de soporte, como efectivamente lo hizo. El precio fue a buscar nuevamente la zona y mire que esta zona que antes era de soporte, ahora se convirtió en una zona de resistencia. Viene el precio y miren cómo es rechazado en ese soporte, pero muy poco para el siguiente impulso romperlo con fuerza
y cuando el precio vuelve a irla a buscar, ya esa zona que había actuado como soporte, ahora es una zona de resistencia. Viene acá, es rechazado menos distancia que acá, lo rompe, hace la lateralización, mire como siempre hace lateralizaciones, viene acá, es rechazado muy poco y lo rompe con fuerza. Aquí sí esta zona no pudo porque realmente miren la vela con que fue roto. Y miren cuando llega a la siguiente zona, mire cómo hace una lateralización para luego proceder a romperlo. Normalmente cuando hacen estas lateralizaciones, consolidaciones, lo más seguro es que el precio vaya a romper esa zona. ¿Ok? Entonces estamos muy pendientes de eso. Miremos otro ejemplo. Aquí viene el precio, es rechazado nuevamente por esta zona, hace una especie de consolidación ahí, la rompe, buscando acá, y esta zona que antes había actuado como resistencia, ahora está actuando como soporte, pero logran subir el precio muy poco, y cuando nuevamente el precio se recupera en un impulso bajista, lo rompe, hace una especie de consolidación rompiendo esa zona, que luego se convierte, aquí había actuado como resistencia, aquí actúa como soporte, pero no puede con el precio, y el precio empieza a jugar por esas zonas. ¿Ok? Bueno. Miremoslo en un mercado. El mercado ahora está cerrado, pero miremoslo aquí. Vamos a considerar para binarias. Si tú vas a trabajar forex, pues las zonas serían importantes desde el diario. Pero como vamos a trabajar binarias, vamos a trabajar desde una hora. Entonces, miremos que aquí hay una zona importante del precio. Okay. Identifiquemos zonas importantes del precio, del cual el precio puede haber sido rechazado. Aquí tenemos un fractal y otro fractal, pues nos da esa zona. Aquí tenemos otros dos fractales, nos puede dar esa zona. Aquí tenemos este fractal y este fractal, nos da esa zona. Aquí tenemos fractal también para otra zona. Aquí tenemos fractal para esta zona aquí. Ok. Vámonos ahora a 15 minutos a ver qué pasa en 15 minutos. 15 minutos determinamos otras zonas. Sí, como ustedes pueden ver esta zona que luego aquí fue una zona de. Aquí era una zona de resistencia que se convirtió en una zona de soporte. Y hay otra zona un poco más abajo, que es esta zona, sí, bastante importante dentro del precio. Vámonos ahora a 5 minutos, ¿sí? En 5 minutos, bueno, en 5 minutos abrió una zona probablemente aquí, pues fue una zona de congestión bastante grande acá. Entonces, ¿cómo traíamos estas zonas? También aquí hay otra zona de congestión del precio. Entonces, ¿cómo traíamos estas zonas? Estas zonas sencillamente, una vez determinadas, nosotros esperamos, por ejemplo, aquí el precio no pudo superar esta zona, ¿qué va a buscar? Va a buscar esta zona. Entonces, nosotros esperamos, o sea, nosotros no sabemos si el precio va a romper esta zona o no la va a romper. ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos que el precio haga su jugada. Entonces, ¿cuándo el precio hace su jugada? Hombre, cuando rompe la zona. Si el precio rompe la zona y la rompe con fuerza, entonces nosotros podríamos ir a buscar esta nueva zona. Por lo tanto, podríamos meter un call aquí. Aquí meteríamos una opción call porque el precio buscaría esta zona. Pero si el precio no logra romper esta zona con fuerza, lo más seguro es que vuelva a retornar a esta zona de aquí. Entonces ahí meteríamos una opción put, ¿sí? Eso es lo que nosotros esperamos en el mercado después de trazar nuestras zonas. ¿Listo? O sea, nosotros tenemos nuestras zonas, nosotros podemos saber qué pasó acá, pero no podemos saber qué va a pasar acá. Es decir, yo aquí no puedo meter una opción call pensando que el precio va a subir. No, tenemos que esperar que el precio llegue a esta zona. Entonces, dependiendo de con qué fuerza llegue el precio a esta zona,
es que nosotros tomamos la decisión de entrar o no entrar en el mercado. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, si rompe esta zona con fuerza, nosotros entraríamos en un call buscando esta zona. Y si el precio llega acá, miren, esta zona ha sido una zona de congestión, está bastante fuerte, esperamos que el precio llegue aquí. Si el precio llegue aquí con fuerza o si el precio nos hace una lateralización, nosotros esperamos es o el rompimiento o el rechazo de la zona. Pues si hay un rompimiento con fuerza de la zona, pues lo más seguro es que el precio va a buscar esta zona, por lo tanto podemos entrar en un call. Pero si el precio no logra perforar esta zona, no logra una ruptura de esta zona, va a perseguir esta zona y quizá vuelva a buscar esta zona de aquí. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a la parte que hemos estado estudiando de soportes y resistencias, zonas de oferta y demanda. Aquí otra alternativa que podemos tener nosotros es medir qué pasó con este impulso. Aquí hay un impulso bajista, podemos medirlo con un Fibonacci. Realmente el impulso bajista empezó desde aquí y vino a terminar aquí. ¿Sí? Miren, el impulso bajista para mí personalmente considero que empezó en este punto. ¿Sí? Aquí empezó el impulso bajista. Este fue el final del impulso bajista. ¿Sí? Y aquí hubo un retroceso hacia la zona del 38.2. ¿Sí? Miren cómo la rechazó. Entonces uno puede medir este impulso y esperar hacia qué zona va. Aquí hubo un rechazo. Miren el tipo de vela. Luego cuando veamos patrones de vela vamos a analizar. Pero miren este tipo de vela que se formó aquí. Precisamente en el 38.2 dándonos un rechazo. Perforó la zona nuevamente. Pero reaccionó. Llegando al 23.6 y nuevamente miren lo que pasó. No pudo con esa zona. Ahí lo estamos analizando desde Fibonacci. Pero justo cerró por encima dentro del impulso de Fibonacci que traía y miren qué hizo. Hizo una corrección alcista hacia la zona del 61.8, la cual lo devolvió. ¿Sí? Miren acá, nuevamente hasta la zona del 50 y la zona del 50 hizo una consolidación devolviendo el precio hacia acá. ¿Sí? Ahora aquí ha perforado el 23.6. ¿Qué esperamos? Que llegue a esta zona del 38.2 probablemente, ¿sí? Que llegue aquí y ahí esperaríamos. Ahora, si estamos en esta zona, ¿qué esperamos? Tenemos que esperar qué pasa en la apertura del mercado. Esto podría abrir con un gap hacia arriba, ¿sí? Mostrando quizá una fortaleza alcista para llevar nuevamente el precio hacia estos puntos de acá. O por el contrario, podría abrir normalmente y llegar a este 38.2 siendo rechazado nuevamente para continuar su tendencia bajista. Entonces, nosotros no traíamos en la mitad de las zonas, nosotros esperamos que llegue a zonas importantes, el precio llegue a zonas importantes, en el caso de los niveles de Fibonacci, que nos llegue a zonas de retroceso como son el 23.6, el 38, el 50 o el 61.8. Es importante esperar que llegue a zonas. Cuando llega a zonas nosotros podemos actuar en concordancia con lo que hemos visto, en concordancia con el trabajo que hemos hecho anteriormente. ¿Ok? Miremos otro activo. Miremos por ejemplo el euro australiano. Déjenme borro ese indicador que tengo ahí. Aquí tenemos el euro en 4 horas. Entonces, si ustedes analizan este en 4 horas, ¿sí? Digamos, ha sido rechazado esta zona. Miren cómo él va buscando zonas. Esta zona era importante, miren. Esta zona era importante y miren cómo hizo la ruptura de esa zona ahí. ¿Qué podría uno esperar del euro australiano? Hombre, miren justo a la zona donde llegó. Miren, esa fue una zona de soporte. De resistencia, ahora que actúa una zona de soporte. Si él logra romper esa zona de soporte, como es lo que yo espero, él debería llegar a eso. O sea, él podría hacer aquí, en ese caso puede ser hacer un pullback hacia la zona del 1.5288, ¿sí? Para luego retornar bajista hacia la zona de 1.5022. Rompiendo esa zona,
pueden ir a esta zona que miren que ha sido una zona bastante importante actuando como resistencia y como soporte, es decir, al 1.4841, o retomar su tendencia alcista a partir de esta zona o de esta zona. Miremos eso desde el punto de vista de zonas de soporte y resistencia horizontales. Veamos qué pasaría en cuanto a FIBOS, ¿sí? En cuanto a FIBOS, aquí podemos tener un impulso. Miren, después de este impulso alcista que tuvo el precio aquí, miren la consolidación que hablábamos, rompiendo esa consolidación al alza, una pequeña retroceso, miren cómo lo rompe y hace una especie de consolidación para luego irse nuevamente al alza, una consolidación al alza, ¿sí? Y aquí está haciendo un retroceso bajista. Miren aquí el gap del que hablábamos ahora, miren este gap que hizo aquí y miren que es un gap ya de debilidad en la tendencia alcista. Miren cómo no logró superar este máximo aquí y el precio empezó a bajar nuevamente, ¿ok? Eso es lo que se llama un gap o un hueco en el precio, ¿listo? En este caso puede ser un gap de debilidad alcista, ¿ok? Miremos un poco sobre FIBOS. Aquí que tendríamos, y podríamos decir que este fue el último impulso Fibonacci que tuvo el precio. Miren, si tomamos este como un impulso de Fibonacci, miren dónde derrotó el precio en el 50, yendo hacia arriba, buscando nuevamente altos para venir a buscar nuevamente todo el impulso. Entonces aquí podríamos buscar, miren que rebote en el 61.8, que coincide con lo que hemos dicho, miren, 1.5239, podría ir a 61.8 y retomar una nueva, digamos, un nuevo retroceso dentro de esta gran tendencia alcista, un retroceso viniendo hasta el 100, ¿sí? O incluso una extensión. Habría que esperar quién nos hace el precio. O sea, es difícil predecir lo que el precio puede hacer, pero sí le podemos seguir la pista de lo que está haciendo. Aquí podríamos incluso tener, miren, este es un fractal y aquí hay otro fractal. Miren, yo que estoy uniendo, aquí hay una gran, miren, yo que estoy uniendo este fractal con este fractal para generar esta línea de tendencia. Miren cómo el precio está justo rompiendo esa línea de tendencia y haciendo un pullback hacia la línea de tendencia, buscando probablemente estos niveles de acá, ¿sí? Para volver a retomar tendencia, es decir, esta línea de tendencia alcista ya fue derribada. Miremos que aquí hay una probabilidad de miremos acá esta línea. Lógicamente es muy fácil hablar del pasado, pero miren, aquí hay un fractal y aquí tenemos una línea de aceleración con este fractal. Miren cómo fue rota, viniendo aquí el precio, luego vino y miren que no pudo superar esa línea de aceleración, ¿sí? Buscando la línea de tendencia. Y eso era lo que habíamos visto en el video pasado. Miren, aquí viene a buscar la línea de aceleración, no puede con ella y hacia dónde va, hacia la línea de tendencia, ¿ok? Entonces mire la aplicabilidad práctica de las líneas de aceleración y las líneas de tendencia. Ok, bueno, pues espero que este pequeño video también sea del agrado de todos ustedes, ¿sí? Y esperemos pues que lograr que vamos siendo rentables en este